Hola, somos Diego Jiménez, Francisco Hernández, Elisa Piacentini y Rebeca González, y hoy vamos a hablar del modernismo. El modernismo fue un concepto que denomina en España un movimiento artístico a finales del siglo XIX y principios del XX, que, según el país, recibe distintas denominaciones, tales como Art Nouveau, Secesión, Jugendstil, Modern Style y Liberty. En este trabajo vamos a hablar del contexto histórico, de las características del modernismo, los autores más importantes y sus obras, y daremos una breve conclusión. Continuando con el modernismo, cabe destacar que la literatura castellana alude a un movimiento literario que se desarrolló entre 1880 y 1920 y que se caracterizó, entre otras cosas, por su gusto esteticista, un refinamiento aristocrático, rebeldía creativa y profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Surgió de forma paralela al de la generación del 98, a finales del siglo XIX, y en muchos casos algunos escritores formaban parte de ambos movimientos, como sería el caso de Antonio Machado o Ramón María del Valle Inclán. Las corrientes del pensamiento modernista tenían la intención de renovar la situación social y política, así como las tendencias artísticas del momento, es decir, realismo y naturalismo. En un principio, el término modernista tuvo carácter despectivo, ya que era utilizado por aquellos que se oponían a las novedades, pero con el tiempo pasó a designar sin ninguna connotación negativa a los cultivadores de esta nueva tendencia. El máximo representante del modernismo es el nicaragüense Rubén Darío. Hablando un poco del contexto histórico del movimiento, el modernismo empieza a gestarse en los primeros años de la década de los 80 del siglo XIX. Su desarrollo llegaría hasta la Primera Guerra Mundial. En este periodo se producen acontecimientos como la crisis y el desastre del 98 para España. El año 1898 significó para España la pérdida definitiva de todos sus antiguos territorios americanos. Sin embargo, en 1898 no perdió tanto territorio, Cuba y Puerto Rico en América y Filipinas en Asia, como durante el reinado de Fernando VII de España. Y es que este movimiento ya había comenzado a gestarse antes del desastre del 98. Cabe destacar que en Hispanoamérica, como consecuencia de los sentimientos independentistas y nacionalistas de los estados que se habían independizado recientemente de la metrópoli, o de aquellos que lo harían próximamente, surge el rechazo ante los modelos españoles. Por tanto, los modernistas americanos, que son los primogénitos, estuvieron más influidos por escritores europeos, especialmente por los literatos franceses, que por los españoles. Esta intención de separación de lo que había representado una oposición se vio frenada en los viajes de los escritores americanos a Europa y concretamente a España, pues encontraron en España también una serie de escritores sensibles al cambio estético y social. Los viajes supusieron una influencia mutua y un importante acercamiento. Cabe destacar que otro de los sucesos que marcaron profundamente este movimiento en España fue el desastre del 20, que fue una importante derrota militar que sufrió España en Marruecos en la Guerra del Rif, que a su vez fue una de las causas de la posterior dictadura y golpe de Estado de Primo de Rivera. La Segunda Guerra Mundial, pues, representaría el punto final de la edad moderna modernista. Las principales características del modernismo son el rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. La búsqueda de la perfección formal, que se aprecia no sin cierto individualismo. La alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. La búsqueda de la belleza, que se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas con todos los sentidos. La fidelidad a las grandes estrofas clásicas, como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo. El uso de la mitología y el sensualismo. Además, una renovación léxica con el uso de helenismos, cultismos y galicismos, que buscaba el prestigio o la rareza del vocablo. Para el modernismo, lo burgués es sinónimo de mal gusto. Para desmarcarse, hace gala de una riqueza en el léxico. El deseo innovador que aspiraba a la perfección, que era muy apreciada en la literatura europea. La adaptación de la métrica castellana a la latina. Por ejemplo, Rubén Darío renueva la métrica
con versos de 9, 12 o 14 sílabas, ya que estos parecían olvidados. Que lo nacional predomine sobre lo extranjero. Este movimiento literario es hispanoamericano. Las interpretaciones del modernismo. El modernismo es una época cuyo objeto tiene distintas interpretaciones. La más restrictiva lo considera un movimiento literario bien definido, que se desarrolló entre 1888 y 1910. Sin embargo, la más amplia considera que el modernismo no es solo un movimiento literario, sino toda una época y la actitud que le sirvió de base. El modernismo literario se podría definir como un movimiento de ruptura con la estética vigente, que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. Tal ruptura se enlaza con la amplia crisis espiritual de fin de siglo. El modernismo hispánico es una síntesis del parnasianismo y del simbolismo. Ahora vamos a hablar sobre los autores más relevantes y sus obras. Rubén Darío nació y murió en Nicaragua, 1867-1916. Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Es el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, posiblemente, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Fuertemente influido por románticos parnasianos y simbolistas, llegó a tener un nuevo y brillante estilo, dando una nueva musicalidad a los ritmos tradicionales castellanos. Sus obras fundamentales son Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, y Cantos de vida y esperanza, 1905. Manuel Machado nació en Sevilla en 1874 y falleció en Madrid en 1947. Estudió filosofía y letras en Madrid y trabajó como bibliotecario. Era el hermano mayor del gran poeta Antonio Machado. Fue académico de la RAE. Su obra es sobre todo lírica, con formas graciosas e intrascendentes a través de un lenguaje cuidado. Abordó motivos populares y las convirtió en elementos identitarios de la poesía española. Algunas de sus obras son Alma, Caprichos, La fiesta nacional, El mal poema, etc. Eduardo Marquina Ángulo nació en Barcelona en 1879 y murió en Nueva York en 1946. Fue un periodista, poeta, novelista y dramaturgo español. Fue sobrino del también poeta y dramaturgo posrománico Pedro Marquina y padre del cineasta y director de cine Luis Marquina. Escribió una letra para el himno español por encargo del rey Alfonso XIII. Sus obras fundamentales son Las hijas del Cid, En Flandes ha puesto el sol, Teresa de Jesús y la ermita, La fuente y el río. Ricardo Gil nació en 1858 y murió en 1908 en Madrid. Con un uso muy variado de versos y combinaciones métricas y de un acusado sentimentalismo, el poeta recogió en parte la herencia beckeriana. Fue un hombre modesto, tranquilo y poco dado a frecuentar los ambientes literarios de la época. Su obra más importante es La caja de música, 1898. Hoy voy a hablar sobre algunos de los autores más importantes del modernismo. Entre ellos voy a hablar de Francisco Villaespesa, Manuel Reina Montilla y Antonio Machado. Francisco Villaespesa nació el 15 de octubre de 1877, Láujar de Andarax, Almería. Él inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Granada y en 1987 continuó con su vida bohemia en Madrid, donde subsistió dedicado al periodismo y colaborando en numerosas revistas y diarios. Allí frecuentó las tertulias del Café del Levante y del Fornos, donde conoció a Eduardo Zamocois y Alejandro Sagua, y a todos los demás del grupo de la revista Germinal,
donde publicaría sus primeras obras. Y Francisco Villaspesa falleció el 9 de abril de 1936. Y entre sus obras más importantes podemos destacar El Alto de los Bohemios, Bajo la lluvia y La musa enferma. Manuel Reina Montilla. Manuel Reina Montilla nació en Puente Genil un 4 de octubre de 1856 y murió un 11 de mayo de 1905. Fue un político, periodista y poeta español, precursor del modernismo. Es un poeta postromántico. Escribe sobre temas culturales y existenciales. Juan Ramón Jiménez lo definió como parnasiano impecable, por su percepción de la belleza de las formas. En sus libros iniciales se halla la poesía pintoresca y costumbrista al lado de la inspiración beckeriana. Los resabios moralizantes y cívicos de la poesía a lo Gaspar Núñez de Arce y la perfección parnasiana se encuentra desde La vida inquieta en 1984 y Un culto a la belleza, que son propios ya del modernismo más avanzado. Y entre sus obras más destacables se encuentra La canción de las estrellas, Desde el campo y las poesías bélicas. Y por último voy a hablar sobre Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz nació un 26 de julio de 1875 en Sevilla y murió en Francia el 22 de febrero de 1939. Fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Su obra inicial de corte modernista, como la de su hermano Manuel, evolucionó un intimismo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia. Por otra, una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Dicho en palabras de Gerardo Diego, hablaba en verso y vivía en poesía. Fue uno de los alumnos distinguidos de la Institución Libre de Enseñanza, ILE, con cuyos idearios estuvo siempre comprometido, y Antonio Machado murió en el exilio en la agonía de la Segunda República Española, y entre sus obras más reconocidas se encuentra Soledades, Galerías y otros poemas, de 1907, Campos de Castilla, de 1912, y La Lola se va a los puertos, de 1929. Y por último, me gustaría daros las gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.